el carbono que está en forma de CO2 en la atmósfera se bombea hasta las profundidades del océano. Decimos que cuando ese carbono pasa de los 1.000 metros de profundidad en el océano, decimos que está secuestrado, que quiere decir que ya tardará cientos de años en volver a la atmósfera en forma de CO2. Y estos mecanismos pues, pueden ser físicos o pueden ser biológicos. Por ejemplo, físico, el CO2 se disuelve en el agua de mar, y una vez que está disuelto puede ser o tomado por el fitoplancton, que son algas microscópicas, y estos organismos lo transforman en carbono orgánico, por ejemplo, y ese carbono pues sigue un viaje que, bueno, una vez que acaba en el fondo a más de 1.000 metros, pues decimos que ya queda almacenado ahí. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Sebastián Moncada, bienvenidos a Neto Positivo. Hoy, Juana Manuela y yo vamos a hablar con Cristina Romera Castillo. Ella es química, tiene un doctorado en Ciencias del Mar, es también oceanógrafa, investigadora del Instituto Ciencias del Mar del CSIC de Barcelona y escribió un libro llamado Antropoceno. Cristina, bienvenida a Neto Positivo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Bueno, yo quiero contar que hace poco me leí tu libro, durante este año me leí Antropoceno y fue un gran descubrimiento. De verdad me encantó. Creo Muchas que gracias. fui más o menos de saber casi nada sobre el océano a saber un poquito. Me alegro mucho de que te sirviera. Y bueno, y en esta entrevista pues voy a aprender un poco más. Entonces, Mm. muchísimas gracias por estar acá. Comencemos explicando a la audiencia de dónde viene tu libro, de dónde viene el nombre de tu libro, Antropoceno. Sí, pues el nombre, bueno, se me ocurrió porque existe el término antropoceno, que significa la era o la edad, bueno, la época que estamos viviendo actualmente, la época en que los humanos hemos dejado nuestra huella en el planeta a escala global. Estamos haciendo cambios en el planeta a escala global. Y desde ese periodo se le llama antropoceno. Entonces se me ocurrió la idea de pues, hacer este juego de palabras de antropocéano, que sería el océano en el que nosotros estamos dejando también nuestra huella a escala global. Genial. El primer capítulo de tu libro se titula ¿Qué me importa a mí el mar si soy de tierra adentro? Esta creo que es una buena manera de introducir este tema. ¿Por qué debería importarnos el mar? Claro, es que yo soy de una ciudad que es de interior, del sur de España, de Andalucía. La ciudad se llama Jaén y no tiene mar. Entonces me he criado en un sitio hasta los 23 años, viví en un sitio que no tenía mar, aunque iba al océano, iba a la playa en verano, ¿no? Pero sí que puedo empatizar con la gente que no vive cerca del mar y que pues no entiende o no sabe la repercusión que el mar tiene en sus vidas. Por eso ese primer capítulo lo quise escribir así, contando mi experiencia y cómo cuando crecí me di cuenta, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta de la importancia del mar que tiene en nuestra vida. Por ejemplo, condiciona el tiempo que hacen nuestras ciudades, aunque no sean ciudades costeras, condiciona el clima del planeta, nos proporciona alimentos. Bueno, nosotros también afectamos al océano a través de los residuos, por ejemplo, que tiramos. Si tiramos un residuo a la calle o a nuestro baño, todo eso puede acabar en el mar, incluso si no vivimos cerca de él, porque el océano está conectado con los ríos, los ríos con el alcantarillado de las ciudades, y al final, incluso si no vives cerca del mar, pues algo que tiremos, algún residuo puede acabar ahí. Entonces quería de esta manera demostrar pues, la importancia que tiene el océano en nuestra vida y también la repercusión que nosotros tenemos en el océano, nuestras acciones, aunque no vivamos cerca de él. Cristina, muchas gracias por estar aquí. Yo apenas me empecé a leer el libro, pero con los primeros capítulos ya estoy también sorprendida. Y bueno, Muy bien, quisiera qué que nos gracias. hablaras del cambio climático y la relación con el océano. ¿Cuál es esa relación? Bueno, el cambio, o sea, el océano hace como no hace como un servicio porque tiene contribuye a mitigar los efectos del calentamiento global.
Por ejemplo, el océano absorbe el carbono, el exceso de carbono de nuestras emisiones absorbe una parte de ese carbono. Es decir, nosotros emitimos gases de efecto invernadero, principalmente CO2, y el océano es capaz de captar ese CO2 y almacenarlo en sus profundidades durante cientos de años, de forma que está retirando ese CO2 de la atmósfera, contribuyendo a paliar el efecto del calentamiento que provocan esos gases. Y por otro lado, además, captura el 90% del calor que generan estas emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto también pues, contribuye a que la temperatura del planeta sea menos, bueno, sea menos alta, o sea, es decir, que el planeta no sea tan caliente como sería si no estuviera el océano. Así que tiene una repercusión muy importante en el clima y en el cambio climático. En este momento, ¿cómo va ese cambio climático en términos de temperatura que está pasando? Como en detalle, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues lo que se ha visto, según las medidas científicas, es que la temperatura del planeta ha subido de media 1 grado desde la revolución industrial hasta hoy en día, que es cuando se está midiendo, ¿no? Con precisión. Y pues ha subido 1 grado, que parece poco porque decimos, bueno, es que 1 grado entre la noche y el día en mi ciudad hay más de 1 grado de diferencia y no lo noto, ¿no? Pero es que resulta que ese grado de media en todo el planeta tiene una repercusión muy grande porque no, o sea, en algunos sitios ha subido 1 grado, en otros ha subido 10, en otros ha subido menos. Entonces es como una media de todo el planeta global. Y eso tiene implicaciones de que, por ejemplo, se están dando récords de temperaturas cada año. Por ejemplo, en zonas polares, cada año se baten récords de temperatura, se están derritiendo los casquetes polares. Y por eso, pues, este aumento de 1 grado, que parece poco, que también hablo de eso en el libro, pues tiene una repercusión importante. Y también hablo de épocas del pasado en las que, en lugar de aumentar 1 grado, la temperatura disminuyó 1 grado y cómo tuvo una repercusión en la vida de las personas de esa época. ¿Cuál fue la repercusión? Bueno, pues se llama la pequeña edad de hielo esa época, y lo que ocurrió fueron que se congelaron bueno, bajó mucho la temperatura en algunas zonas y hubo, por ejemplo, ríos que se congelaron que actualmente increíble, ¿no? Por ejemplo, el Támesis en Londres se congelaba y se hacían ferias en su agua helada encima, ¿no? Se hacían mercados, se hacían ferias. También aquí en España también se congelaron, se congeló el Ebro y había glaciales en la zona del sur, que es muy improbable, ¿no? En la zona de Granada. Aquí se inició, por ejemplo, un comercio de hielo. La gente empezó a comercializar con hielo, a exportarlo a otros países. Hicieron como una estructura en la tierra para almacenar el hielo, que se conservaba durante meses. O sea, durante el verano, por ejemplo, pues seguía habiendo ese hielo de invierno. Y hoy en día todo eso es impensable. Entonces, pues bueno, fueron unos cambios que se dieron y que nos muestran cómo tiene un cambio que es solo 1 grado, pues tiene una repercusión importante. Ujú. Y al revés, si aumentara 1 grado más esa media o aumentara 2 grados, ¿qué podría suceder? Bueno, ahora ha aumentado 1 grado, ¿no? De momento. Ujú, Y en el Acuerdo de París se acordó con todos, bueno, muchos países que firmaron el acuerdo, se acordó intentar que no superara más de 2 grados. Bueno, y hacer ujú. todo lo posible de que no supere el 1,5. Pero fijaros que si ya hemos subido 1 grado, nos queda muy poco margen. Nos queda entre medio grado y 1 que no podríamos ya seguir subiendo. Y esto pues es muy complicado, ¿no? Porque pues se ha visto que ya probablemente el objetivo del 1,5 que se ha propuesto la ONU no se consiga, que seguramente se supere. Y claro, y esto tiene pues unas consecuencias, pues que por ejemplo tienen lugar catástrofes naturales extremas con más frecuencia, pues por ejemplo tifones o danas, que son las lluvias torrenciales, pues, por poner un ejemplo. Luego está la subida del nivel del mar, que en algunas ciudades, pues dentro de unos años ya hay estima de que habrán desaparecido o ciudades enteras o parte de la ciudad. Entonces, pues todos los chiringuitos, aquí llamamos chiringuitos a los bares de playa. No sé allí si se llaman así, pero todos estos chiringuitos de playa pues desaparecerían, ¿no? Nuestros chiringuitos favoritos desaparecerían. Y bueno, y tiene mucha repercusión también para la biodiversidad, para los organismos, ¿no? Marinos, y organismos terrestres, porque al final todo está conectado y al final tiene toda una repercusión a nivel global.
Vale, ahorita hablaste un poco sobre cómo el océano afecta a nuestro clima, pero también creo que el océano es un gran, digamos, tiene mecanismos a través de los cuales captura carbono. En tu libro mencionas que del carbono que se produce en el mundo, del CO2, digamos, de las emisiones que generamos como humanos, un gran porcentaje de esto se captura en el océano. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se genera esa captura? Bueno, hay unos mecanismos que llamamos bombas porque se bombea el carbono que está en forma de CO2 en la atmósfera, se bombea hasta las profundidades del océano. Decimos que cuando ese carbono pasa de los 1000 metros de profundidad en el océano, decimos que está secuestrado, que quiere decir que ya tardará cientos de años en volver a la atmósfera en forma de CO2. Y estos mecanismos pues, pueden ser físicos o pueden ser biológicos. Por ejemplo, físico, el CO2 se disuelve en el agua de mar, y una vez que está disuelto puede ser o tomado por el fitoplancton, que son algas microscópicas, y estos organismos lo transforman en carbono orgánico, por ejemplo, y ese carbono pues sigue un viaje que, bueno, una vez que acaba en el fondo a más de 1000 metros, pues decimos que ya queda almacenado ahí. También puede ser que estas algas del fitoplancton lo transformen en carbono que llamamos inorgánico, que sería pues, otro tipo de carbono que para formar parte de su estructura, algunas tienen estructuras calcáreas, por ejemplo, y lo utilizan para formar parte, pues para formar su estructura, y cuando esos organismos mueren, acaban cayendo al fondo, y entonces todo ese carbono que estaba en su cuerpo, digamos, en sus células, acaba almacenado en el fondo. Eso sería pues mediante mecanismos biológicos. Luego, los mecanismos físicos son, bueno, lo que he dicho, que como el CO2 se disuelve en el agua de mar, pues una vez allí disuelto, si nadie lo toma, si ninguna alga microscópica o macroscópica lo toma, pues ese CO2 puede viajar disuelto con las masas de agua hasta estas masas de agua pues inicialmente están en superficie, pero luego se van moviendo y van bajando en profundidad, a más profundidad, y pueden acabar en el fondo. Entonces, pues una vez que estas masas de agua con este carbono, con este CO2, pasan de los 1000 metros, también decimos que queda secuestrado porque va a tardar miles de años, o bueno, unos miles de años, no tanto, no, pero bueno, cientos de años, digamos, en volver esa masa de agua a la superficie y que ese CO2 que estaba allí almacenado vuelva a ventilarse a la atmósfera. Vale, y como humanos, ¿qué podemos hacer para que, digamos, para hacer que esas bombas de captura de CO2 funcionen y que, digamos, que se conviertan en ese motor de mitigación del cambio climático? Pues nosotros Bueno, cómo podemos potenciar eso como humanos. sí, vale, es que es muy importante que para que esto tenga lugar, bueno, en su máximo potencial, el océano esté sano, ¿no? Porque al final todos los organismos cumplen una función en el océano. Entonces, ese desequilibrio, por ejemplo, cuando cambio en la biodiversidad, ¿no? Que se reduce la biodiversidad, que esto es algo de lo que se está hablando mucho, y es que algunas especies están desapareciendo y todas estas especies tienen una función. Entonces, por eso es muy importante que el océano esté sano. También, por ejemplo, pues con el aumento de la temperatura cambian las corrientes oceánicas, se pueden ralentizar, y esto también pues tiene una repercusión a la hora de que se almacene ese carbono. También cambian pues los organismos que están, bueno, pues con el calentamiento del agua también cambian, le afecta a los organismos y proliferarán más unos, otros a lo mejor acaban desapareciendo o emigrando a otra zona, aquellos que puedan moverse, y todo esto tiene una repercusión. Entonces, para que el océano pues haga estos servicios de los que estamos hablando, es muy importante que se conserve tan sano. Por ejemplo, también pues el tema de la sobrepesca, también los peces también tienen una función en el secuestro de carbono. Entonces también es muy importante que no se explote por encima o sea, que no se sobreexplote, ¿no? El océano también en pesca. Digamos, resumiendo un poquito, es sobre todo, digamos que lo que podemos hacer los humanos es temas de conservación un poco, monitoreo, me imagino, pues como Sí, monitoreo de esos claro, ecosistemas. aparte, sí, hay una parte científica pues, de monitoreo y de seguir estudiando cómo funciona el océano. Hay un tipo de investigación que se llama investigación básica, que cuando cuenta a la gente parece que no sirve para nada. Te dice la gente, ¿pero esto para qué? Pero es que, claro, esta investigación básica es necesaria para que entendamos cómo funciona el océano y para entender pues, qué soluciones se pueden dar a estos problemas que tiene el océano, y luego pues, entender cómo funciona, porque es importante
para muchos aspectos. Y luego, bueno, pues también eso, mantener el océano, pues eso, conservación del océano, áreas marinas protegidas donde se protejan las especies, que no se sobreexplote de la pesca, y protección de las costas. Por ejemplo, hay zonas costeras hay ecosistemas costeros como manglares, como praderas marinas, como la marisma, que tienen también una función muy importante secuestrando carbono, y esto pues es muy importante en su conservación, pues tanto de esas zonas costeras como de zonas también de alta mar. Hagamos por favor un zoom en esos ecosistemas marinos costeros. ¿Cuáles son esos ecosistemas? Bueno, pues estos ecosistemas son, por ejemplo, marismas, son, por ejemplo, manglares o praderas marinas. Aquí, por ejemplo, en España, bueno, tenemos en el Mediterráneo, no en España solo, no, en todo el Mediterráneo, tenemos la posidonia, que es una planta marina, que es como una hierba, que pues forma praderas enormes. Entonces, estas praderas tienen una función y pues también, por ejemplo, los manglares. Todos estos ecosistemas costeros protegen a la costa de cuando hay catástrofes naturales, pues hace que las pérdidas materiales y humanas sean menores. Por ejemplo, pues cuando ha habido tifones en zonas donde hay manglares, se ha visto que las pérdidas materiales y humanas eran mucho menores cuando estaban los manglares que en zonas donde esos manglares se habían eliminado. Porque, por ejemplo, en el sudeste asiático se han eliminado muchas hectáreas de manglar para hacer otras actividades de interés humano, como son, por ejemplo, pues poner granjas de gambas o poner campos de arroz, porque se pensaba que los manglares pues no tenían ninguna función y que no eran útiles, ¿no? Y económicamente no los veían útiles. Pero después pues, de muchos estudios de investigación se ha visto que los manglares sí que son muy útiles porque tienen esta función de protección de la costa. Además son zonas que albergan mucha vida marina, muchos de los pececitos que son el alimento de los peces comerciales que nosotros comemos, que son lo que se llaman peces de forraje, ¿no? Son estos pececitos que son el alimento de los peces más grandes o peces comerciales. Y pues son su hábitat. Entonces, si eliminamos esos hábitats, pues también estamos eliminando esos pececitos que son el alimento de los peces que consumimos y que al final nos afecta también a nuestra producción pesquera. Luego también estas zonas filtran contaminantes, limpian la agua. Entonces, bueno, tienen una serie de funciones que si sumas económicamente ese servicio que dan, mucho más alto que el servicio que te da una granja de gambas, por ejemplo, ¿no? O un campo de arroz, que bueno, pues pues sí, te da económicamente algo, pero es mucho menos que al final todas estas funciones que hacen estos ecosistemas. Entonces, ¿cuál es su relación con el ciclo de carbono, específicamente de esos ecosistemas costeros? Sí, pues estos ecosistemas lo que hacen es que, como son ecosistemas vegetales, hacen la fotosíntesis, entonces captan CO2 de la atmósfera y lo transforman en un tipo de carbono que almacenan, un tipo de carbono orgánico que almacenan en el suelo bajo ella, ¿no? Bajo su vegetación. Ujú. Entonces, en esta zona, el carbono queda ahí, decimos también que queda secuestrado, porque ese carbono que está ya almacenado en el suelo ya tiene muy poco oxígeno, entonces las bacterias no lo degradan. Las bacterias lo que hacen sería degradar ese carbono otra vez a CO2, porque ellas lo consumen y luego lo respiran, ellas respiran como nosotros, y entonces sueltan CO2 y entonces si se ventila esa zona de suelo, pues si las bacterias se ponen en marcha y lo vuelven a transformar a CO2. Pero si ese carbono está ahí almacenado, que no se toca, pues es como sucede en los bosques, ¿no? En los bosques terrestres pasa lo mismo, ese carbono que los árboles, por ejemplo, toman al hacer la fotosíntesis, al final acaba almacenado en el suelo bajo ellos. ¿Qué pasa? Que los bosques terrestres se incendian y cuando se incendian todo ese carbono vuelve a pasar a la atmósfera. En cambio, los ecosistemas costeros marinos que estamos hablando, que llamamos que son de carbono azul, porque es un carbono que está secuestrado en zonas marinas, en zonas sí, oceánicas, pues este carbono, bueno, estas zonas pues no se pueden incendiar porque están bajo el agua. Entonces, no, en ese sentido, pues es una ventaja. Pero por otro lado, sí que se pueden erosionar, se pueden degradar. Pues cuando pasan redes de pesca que erosionan el suelo, o cuando pasan anclas, por ejemplo, en las zonas estas de praderas marinas, que también arrasan todo el suelo y entonces airean ese suelo y vuelve a pasar. Entonces ese CO2, las bacterias bueno, se vuelven a activar, ese CO2, ese carbono, perdón, estaba en forma de carbono orgánico,
volver a pasar a CO2 en la atmósfera. Entonces, pues lo que nos interesa es conservar también estos ecosistemas porque son almacenajes de carbono, un carbono que no volverá a la atmósfera en forma de CO2. Ujú. ¿Cómo se pueden establecer esas zonas de conservación en el océano? Se están creando áreas marinas protegidas que se llaman, que son zonas del océano que se protegen de actividades extractivas. Lo que pasa es que hay distintos grados de protección. Entonces hay zonas que están estrictamente protegidas y no se puede ni pescar, ni hacer, ni siquiera bucear en algunos casos. Y luego hay otras zonas donde sí que se permite a lo mejor la pesca artesanal, se permite el buceo recreativo. Entonces hay distintos grados. Y luego hay otras que ya están protegidas de forma muy laxa y al final pues no sirven, esa protección tan laxa no sirve. Y sobre todo también es muy importante la vigilancia, o sea, que haya vigilancia de que se cumplen estas prohibiciones, porque si no, pues bueno, se establece que esta área marina está protegida, pero si no hay nadie que lo vigile, pues luego la gente puede ir allí y pescar o hacer lo que quieran, ¿no? Entonces es muy Ujú. importante la vigilancia. Y bueno, y estas zonas pues se están creando, sobre todo en zonas pues pertenecientes al territorio de cada país, pero ahora, por ejemplo, este año se acordó, varios países se pusieron de acuerdo para acordar en proteger las zonas de alta mar, que son zonas que no pertenecen a ningún país, y claro, entonces allí hay mucha actividad pesquera que se pesca de forma incontrolada. Entonces ahora se está proponiendo el proteger estas zonas de alta mar, lo que sería un paso muy importante se ha visto que para mantener la salud de los ecosistemas marinos se debería proteger el 30% del océano. Y hasta ahora solo hay protegido estrictamente como un 2,7%, o sea, es muy poco. Entonces, con este acuerdo de proteger en las zonas de alta mar, se podría cumplir el objetivo de la ONU que se ha propuesto de proteger el 30% para 2030. Entonces, ha sido un avance importante. Ahora hay que ver que de verdad eso se lleva a cabo. Y luego en zonas costeras, ya que pertenecen a cada país, pues es muy importante también esa protección y sí que se está haciendo en algunos países, se están ya protegiendo esa zona e incluso restaurando. Pues en zonas que, por ejemplo, del sudeste asiático, ahora se están volviendo a repoblar las zonas de manglar que se habían eliminado en algunas zonas, no en todas, pero... Y esto pues se ha visto que una vez, bueno, que vuelve a repoblar con manglares, estos vuelven a cumplir su función como hacían antes. Así que, pues bueno, se está haciendo ya en algunas zonas. Luego, en el caso de las praderas marinas, la restauración es más complicada porque ya está todo sumergido, es más complicada, sí que se puede hacer, pero bueno, lo mejor en este caso es conservar en vez de tener que restaurar porque lo hemos degradado antes. Claro. Bueno, unas cosas son las que pasan en el mar y en las zonas donde hay costa y las que están pensando los científicos y otras son las que vivimos, pues quienes no habitamos esos lugares del mundo, sino que estamos en tierra adentro, como dice en tu libro. Sí. Entonces, eh, ahorita Sebas preguntaba qué podemos hacer, pues las personas del común Mm. y una pregunta importante en ese sentido sería, ¿cuáles son los alimentos de mar que podemos considerar sostenibles, que deberíamos consumir incluso en las ciudades que no están frente al mar, para afectar lo menos posible los océanos? Vale, pues bueno, deberíamos fijarnos primero muy bien cuando vamos a comprar pescado, pues de dónde viene ese pescado, con qué arte de pesca se ha pescado. Por ejemplo, es mucho más sostenible el pescado que se pesca con artes de pesca tradicionales que la pesca industrial. O sea, la pesca artesanal, digamos, que es la que utiliza estas artes de pesca tradicionales es mucho, tiene una huella menor de carbono y es mucho más sostenible que la pesca industrial, porque la pesca industrial se sale a pescar con unos barcos enormes que pescan con una tecnología muy avanzada, pescan en alta mar cantidades ingentes de pescado, lo procesan a bordo porque tienen congeladores, tienen mucho espacio y entonces se quedan meses en alta mar pescando. Y esto pues no es tan sostenible. Entonces el mirar las etiquetas para ver cómo se ha pescado, de dónde proviene el pescado, es muy importante. Y luego, dentro de las especies que se consumen, salió un estudio muy interesante hace poco, bueno, hace unos pocos años, que explica, que bueno, hacía el cómputo de la huella de carbono de distintas especies de productos marinos. Y pues se vio que, por ejemplo, los productos de acuicultura
que son como bivalvos, por ejemplo, que no necesitan ser alimentados, como por ejemplo los bivalvos, que son mejillones, por ejemplo. Estos animales se alimentan filtrando el agua, entonces no se les tiene que alimentar, se dejan ahí y ellos solo crecen. Estos productos, por ejemplo, tienen una huella de carbono muy baja, por eso, ¿no? Porque no necesitan ser alimentados y requieren muy poco, bueno, generan una baja huella de carbono. Luego, por ejemplo, las algas también son muy sostenibles porque hacen la fotosíntesis, no las tienes que alimentar, entonces ellas están ahí creciendo y ya está. Así que también estas son importantes, o sea, tienen una huella de carbono baja. Y luego también, pues los pececitos que se llaman pelágicos, que son los peces que viven en la columna de agua, no viven ni en el fondo ni en superficie del todo, sino viven en la columna de agua y son peces pequeños, como sardinas, como boquerones. Estos también se han visto que son sostenibles siempre que se consuman, que se pesquen dentro de la época de veda, o sea, perdón, dentro de la época de la época donde no se están reproduciendo, ¿no? Dentro de la época de pesca, porque claro, si la pescamos en una época en que se están reproduciendo, pues claro, acabamos luego con las poblaciones del futuro. Entonces, bueno, todos los productos marinos tienen una época de pesca y hacerlo dentro de esa época, pues consumir pescados que se han consumido en esa época es mucho más sostenible. Esto me llamó a mí la atención cuando lo supe, que las gambas tenían una huella de carbono muy alta, las gambas, langostas, porque tanto si son salvajes como de acuicultura, requieren, bueno, si son salvajes, requiere mucho, se pesca poco en cada salida. Entonces se requiere mucho combustible y al final genera una huella de carbono alta. Y si son de acuicultura, también requieren, su crianza también requiere una metodología que al final genera muchas emisiones y entonces son menos sostenibles en ese sentido pues, que comerte un mejillón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, Eso te quería preguntar, ¿cuáles especies definitivamente no deberíamos comprar en el supermercado? Bueno, a ver, esta, por ejemplo, pues la gamba, por ejemplo, la gamba y langosta son lo que más huella tiene. O sea, no, quizás es mirar, pues, la manera, o sea, es que la verdad es que me da pena decir, oh, no comáis gambas, pero es que al final es lo que tiene la huella de carbono más alta. Entonces, bueno, pues a lo mejor comer menos o evitar o eso, ¿no? Y centrarnos más, pues, en bivalvos, por ejemplo, pues mejillones, navajas, almejas. Eso, las algas también, ¿no? Y lo que decíamos antes, estos pescaditos, sardinas, boquerones, pero dentro de la época de que se puedan pescar. Y bueno, entonces sí, hay un poco mirar eso y mirar también las artes de pesca, evitar pues aquellos que vengan de pesca industrial, pues también evitarlo. Pero es verdad que entiendo también que es difícil porque a veces primero no hay, al menos no sé, bueno, no sé cómo es en Colombia, pero aquí, aunque por ley están obligados a poner la etiqueta de dónde se han pescado y eso en las pescaderías, no siempre lo ponen, no siempre está claro, a veces una letra pequeña no se ve y a veces uno no sabe muy bien dónde, pues bueno, qué es lo mejor, ¿no? Entonces entiende que eso también mucha gente no lo tiene claro y que debería mejorarse todo eso, el etiquetado y la información. Bueno, entonces digamos que la conservación, pues volviendo un poco al tema de conservación, tiene un impacto positivo en, digamos, en recuperar las poblaciones de pescado, pero también en la captura de carbono, ¿cierto? ¿Y cómo se benefician las Sí, poblaciones locales de todo esto, de estas nuevas zonas de conservación cuando se crean? No sé si creo que a veces pensamos que se puede generar como cierta, de pronto, rechazo hacia esas zonas porque no van a poder pescar más, sí. pero también se pueden beneficiar. Sí, claro, es que la zona, lo que hablábamos antes de las zonas marinas protegidas, cuando pues se prohíbe la pesca, todo tipo de pesca, crea mucha polémica, porque si se hacen en zonas que son zonas donde las poblaciones locales van a pescar y viven de eso, claro, es un problema. Pero se ha visto que bueno, hay que hacerlo siguiendo una estrategia y se ha visto, por ejemplo, que es mucho más importante hacer zonas pequeñas y que estén conectadas entre sí que hacer una gigante, un área protegida gigante y a la que no tengan pues, acceso pues, la comunidad que viven cerca. Pero lo que se ha visto también es que en estas zonas, una vez que se protegen una zona, en esa zona, como no se puede pescar, pues aumenta mucho la biodiversidad, aumenta mucho la pesca, o sea, vamos, aumenta mucho las especies, ¿no? De comerciales y no comerciales, o sea, aumentan mucho los peces, digamos. Y claro, ¿qué pasa? Esos peces no están ahí quietos en esa zona porque no está delimitada físicamente, sino que los peces entran y salen de esa zona y lo que se ha visto es que
las zonas circundantes a las áreas marinas protegidas aumenta la pesca, puede aumentar hasta 4 veces más. Es decir, que a lo mejor tú no puedes ir a pescar a esa zona en concreto, pero si te vas a las zonas circundantes, a esa zona marina, vas a pescar mucho más, lo cual sería un beneficio para la comunidad local que viva de eso. Pero claro, para eso hay que hacerlo bien, hay que contar con los científicos para saber dónde hacer estas zonas, cómo hacerlas de grandes, para no dejar fuera también a las personas que viven de eso. Y eso también es muy importante y se tiene en cuenta, ¿no? Pues las comunidades locales que viven de eso, porque es muy importante tenerlo en cuenta para no dejar a esas personas sin un sustento. Bueno, cuando me estaba leyendo tu libro, uno de los fragmentos más, digamos, más reveladores, también más tristes, y de los que yo tenía menos conocimiento, eran los que tenían que ver con contaminación auditiva. ¿De dónde vienen las fuentes de Sí. ruido en el océano y cuál es su impacto? Bueno, hay muchos animales que viven, o sea, que producen sonido en el océano y utilizan esos sonidos para comunicarse, o bien para parearse o para encontrar comida, para avisar a otros congéneres de que han encontrado comida, que hay comida aquí o que aquí es un buen sitio para vivir. Entonces hay una comunicación en el océano que parece que no, o sea, siempre se ha considerado, de hecho estaba pues la película de Jacques Cousteau de Un mundo silencioso, este documental que claro, hablaba de un mundo silencioso como que no, que bajo el mar pues no hay ruido, pero realmente sí que hay un paisaje sonoro bajo el mar que claro, algunos de los sonidos nosotros no podemos oírlos, otros sí, pero es muy interesante porque estos sonidos sirven a los animales para comunicarse. Por ejemplo, las ballenas y bueno, muchos cetáceos pues se comunican mediante sonido y se pueden comunicar por largas distancias, ¿no? Estando en distancias a distancias muy largas entre ellos. Entonces es muy importante esto. Y nosotros con nuestra actividad estamos haciendo ciertos ruidos que están entorpeciendo pues la comunicación de estos animales. Por ejemplo, pues con motores de barco o con perforaciones del suelo marino o otras muchas que no somos conscientes y están provocando un ruido que al final está afectando a los animales marinos. Y esto es una cosa de la que se habla poco porque se conoce menos y porque es una cosa que siempre todo lo que está bajo el mar como que se sabe menos porque está ahí invisible. Pero pues esto se sabe poco, pero cada vez se está hablando más de esto y de que hay que tener un cuidado que con todas las actividades que se hagan en el océano hay que tener en cuenta también el ruido y cómo afecta ese ruido a los animales marinos. Sí, y además, en general, no solo con respecto al océano, me da la impresión de que la contaminación visual o la contaminación auditiva no nos parece todavía tan grave y de alguna manera lo es. Y pues no sé si igual de grave que otras formas de contaminación, pero también genera muchos desastres y deberíamos Claro, prestarle más atención. sí, Mm, sí. bueno, tú has investigado sobre el problema del plástico en el océano y los cambios químicos pues, que genera el plástico cuando llega al océano. ¿Cuáles han sido los hallazgos principales que has hecho? Vale, pues sí, yo lo que estudio principalmente es cómo afecta el plástico en el océano durante su degradación. Porque cuando el plástico llega al mar, empieza a degradarse por efecto, pues, de la erosión, por efecto del oleaje, pero sobre todo lo que más degrada al plástico es la luz solar, la radiación ultravioleta. Entonces esto hace que el plástico empiece a soltar compuestos químicos al agua de mar. Y estamos estudiando cómo estos compuestos químicos afectan a los organismos marinos. En mi caso estamos estudiando microorganismos. Y también estudiamos cómo las bacterias marinas consumen, degradan estos compuestos químicos que va liberando el plástico, lo cual sería muy interesante como una forma de paliar pues, los efectos de la polución por plástico. Y estos compuestos químicos que el plástico suelta normalmente pueden ser aditivos que se le añaden al plástico, porque el plástico normalmente no es puro, sino que tiene aditivos que se le añaden pues para darle las propiedades que se requieren para su uso, para que dure más tiempo y no se degrade, para darle color, para darle cierta flexibilidad o cierto, bueno, pues cada plástico las propiedades que requiera. Entonces se le añaden muchos aditivos y a veces estos aditivos pueden llegar a ser el 60% del peso del plástico. O sea que es una cantidad importante. Y estos aditivos pues están enlazados con un tipo de enlace químico, o sea que no, que son unas fuerzas débiles, fuerzas de Van der
se llama, y entonces se sueltan fácilmente del plástico y se liberan al medio. Por eso también, bueno, esto también no solo en el océano, pero bueno, aprovecho para decir, porque me parece interesante, que también en alimentación, todo lo que va en plástico, también este plástico va soltando compuestos químicos al alimento. Y por eso yo nunca caliento nada en el microondas de plástico. Entonces, pues esto es una recomendación porque sí que se ha visto y se han hecho estudios de, bueno, que se han hecho estudios, por ejemplo, en orina de personas de distintas edades y en todas las personas, en todas, se encontraron al menos 15 aditivos químicos que venían del plástico en la orina. Entonces, esto quiere decir que de alguna manera estamos en contacto con estos aditivos a través de, porque todo va al final embalado en plástico y que, bueno, pues esto, pues algunos de ellos tienen efectos nocivos para la salud. Algunos son disruptores endocrinos, que quiere decir que alteran las hormonas. Otros pues pueden ser carcinogénicos, entonces, bueno, pues hay que tener todo esto en cuenta. Y estos mismos aditivos pues también se sueltan en el agua de mar y también tienen un efecto, se están viendo que algunos tienen efectos nocivos para los microorganismos marinos, incluso, bueno, para organismos más grandes. Y entonces, pues bueno, nosotros lo que estamos estudiando es qué bacterias son capaces de degradar estos compuestos y eliminarlos. Y bueno, estamos estudiando todo esto. ¿Qué consideras tú que es lo más importante que hagamos con respecto al plástico? O sea, debemos comprar menos cosas de plástico, evidentemente no tirarlas al mar, o habrá un tipo de plástico que sea menos contaminante que otro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo lo que siempre digo es que lo más importante es que no generar residuos, pero ni siquiera, ni de plástico ni de otro material, porque a veces la gente me pregunta, bueno, y en vez de plástico, ¿qué podemos usar? Y digo, mira, es que lo mejor es no generar ningún residuo, porque cualquier residuo que genere al final, somos tantos en el planeta que cualquier residuo va a ser un problema al final. Entonces, lo mejor es no generar ese residuo y que cada vez que vayamos a comprar algo, nos paremos a pensar qué residuo va a generar, si puedo elegir una opción que no genere residuos, si puedo ir, bueno, pues ya con las botellas de agua, por ejemplo, pues ir siempre con nuestra botella de agua, ¿no? Propia, reutilizable. O aquí, por ejemplo, se están haciendo ya en sitios de comida, que se recoge la comida en el sitio y te puedes llevar tu tupper y te la ponen ahí o en los supermercados para que te den pues el embutido o lo que sea y te lo ponen la carne y te la ponen ya en tu tupper. Entonces, bueno, estas son medidas, pero en general deberíamos concienciarnos mucho más y también que, bueno, también una cosa de legislación al final, porque si prohíben, como prohibieron aquí, por ejemplo, aquí prohibieron las bolsas de plástico, no, prohibían darlas gratis, entonces le pusieron un coste y ya nadie coge bolsas de plástico, ya todo el mundo va con su bolsa de tela. Entonces, cuando pone una legislación es cuando de verdad empieza a cumplirse. Aquí en Europa se ha prohibido el plástico de un solo uso. Yo todavía veo por ahí, pero bueno, ya es un paso importante porque ya hay muchísimo plástico de un solo uso y esta es la mayor parte del plástico que se encuentra cuando se hacen limpiezas de playa es de este tipo, es de un solo uso. Y en la mayoría de los casos es un plástico que podría evitarse porque podríamos utilizar otra cosa que no genere residuos. Lo que pasa es que es más incómodo. Y entonces, claro, ahora nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A la comodidad que nos da el plástico y que lo cojo y lo tiro y ya está. Y claro, es importante también tener en cuenta eso, pues, que mirar cómo se hacía antes de que hubiera plástico, que no hace tanto tiempo, y ver cómo se hacía antes. Y bueno, es más incómodo volver a eso, pero bueno, quizá podemos inventarnos nuevas formas de, pues, de evitar esos residuos, ¿no? Porque sí, se están viendo alternativas al plástico, pero al final es que todo tiene un impacto en el medio ambiente. Entonces, pues bueno, lo mejor es evitar generar esos residuos y si tú vas a un supermercado, yo he hablado con gente de supermercado, con directivos de supermercados, de una cadena de supermercados muy famosa, que me decían que ellos hicieron la prueba de poner fruta sin plástico y luego al lado una cesta de plástico, o sea, la misma fruta en una cesta de plástico. Y que la gente iba y cogía la de la cesta de plástico en vez de coger la otra, ¿no? Entonces, claro, esto es una cuestión también de educación, de concienciación. Y cuando hablábamos antes que me preguntabais qué podemos hacer, para mí una de las cosas más importantes que se pueden hacer es concienciar a otros, porque hay muchísima gente que no conoce todo esto, que no conoce los problemas que tiene el océano, que tiene el medio ambiente. Hay mucha gente que no sabe bien pues qué puedo hacer, mucha gente tiene la voluntad de hacer algo y no sabe cómo. Pues por eso yo veo muy importante pues podcasts como este, por ejemplo, o que
que todos los oyentes que lo oigan también luego lo cuenten, ¿no? A su gente cercana para concienciar, para que la gente sea consciente de este problema, sea consciente pues, de que se pueden hacer cambios. Y creo que esto es muy importante porque mientras no haya esa conciencia colectiva, o sea, esa conciencia, no va a haber la presión suficiente como para que se legisle en esa dirección y como para que también las multinacionales hagan algo, ¿no? Bueno, para paliar todos estos problemas que estamos viendo. Entonces, creo que al final en nuestra mano, o sea, nosotros pensamos que nuestras acciones individuales no tienen ninguna repercusión, pero creo que la suma de todo es lo más poderoso. Entonces, creo que no debemos subestimar el poder que tenemos y debemos, pues eso, educar y concienciar para generar una masa crítica de personas que hagan esa presión pues a los gobiernos y a las empresas, que son los que tienen al final el mayor poder de hacer algo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Esperemos que este episodio efectivamente esté generando conciencia, seguramente que sí. Yo confieso que preparar este episodio fue difícil porque es un tema muy grande, porque tu libro trata muchos temas muy interesantes sobre el océano. Y para mantenernos pues como en la temática del océano, hay que confesar que nos hemos mantenido también en la superficie, o sea, hay muchísimo para aprender, hay muchísimo para discutir. A quienes quieran aprender más de este tema, pues la primera recomendación es vayan, busquen el libro de Antropocéano, dónde lo pueden encontrar y dónde te pueden seguir. Bueno, me pueden seguir en redes sociales, yo tengo Instagram, tengo mi Instagram personal que, bueno, si buscan mi nombre encontrarán, pero bueno, es @CrisRCas, de Castillo. Y luego tengo la cuenta también del libro que se llama @antropocéano en Instagram y también me pueden seguir por ahí. Y sí, bueno, ahí el libro se puede comprar. Sé que estaba, en Colombia sé que estaba al menos en la Nacional, la Librería Nacional. Y luego online también está, claro, no sé si está allí, supongo que estará en otras, claro, en otras plataformas distintas a las de aquí, o bueno, pueden mirar, buscar las plataformas más conocidas del libro o mirar, pero sí, yo creo que al menos en esa estaba, en esa librería, y no sé si ha llegado a otras más, pero bueno, seguro que si preguntan en su librería local pueden enviárselo sin problema. Además, allí estaba más barato que en España, por cierto. O sea que es un buen incentivo. Genial, yo lo conseguí en una librería Sí. local, mi librería local literalmente. Ah, Eh, mira, pues sí, sí, sí. igual Bueno, mm. muchas gracias a quienes nos escuchan por llegar al final de este episodio. Gracias, Juana. Gracias nuevamente, Cristina. Si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda sobre este tema, la mejor forma de hacerlo es compartir este episodio. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de los nuevos episodios de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en nuestro perfil de LinkedIn e Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com. Este episodio es producido por mí, Sebastián Moncada, Juan Manuel Mejía y Juana Manuela Montoya. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.